Esta mañana entonábamos varios coros que nos hablaban acerca de la muerte, de la cruz de Cristo. Esa cruz que en cierto modo es vergonzosa, porque morir allá no era el premio al mejor ciudadano. En ese sentido era vergonzosa. Pero esa vergonzosa cruz fue la que nos permitió ser salvos. Esa vergonzosa cruz, muriendo el justo por el injusto. El que no tenía pecado por nosotros los pecadores, fue el que nos permitió poder unirnos ahora y poder recordar su muerte y adorarlo, porque Él es Dios. Hoy a la mañana, ahora a la mañana me gustaría que pudiéramos ir todos a Filipenses, capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12, está hablándonos, o Filipenses, el libro de Filipenses, todos sabemos que el tema es el gozo en el Señor. Cómo un creyente vive gozoso en el Señor. Cómo nosotros debemos de estar gozosos. Y vuelvo a insistir con la palabra gozosos, porque debemos diferenciar entre gozosos y alegres. Porque la alegría es algo que depende mucho de la situación que estamos viviendo. Cuando nace un bebé nos alegramos, sonreímos, lloramos de alegría porque nació un bebé. Pero cuando alguien fallece, nos entristecemos. Gozo no tiene que ver con esa alegría o ese sentimiento de alegría. Gozo tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos en medio de la vida. Pablo no les está escribiendo a la iglesia de Filipos, no les está escribiendo una carta que les dice, estén riéndose todos los días. No, y si no, cuéntense un chiste para ver si se alegran también. Y si se muere alguien, ríanse a carcajadas porque se murió. No está hablando de esa parte. Lo que Pablo está animando a los creyentes es, y nos está animando a nosotros, es a estar gozosos. Eso es de lo que habla la carta de los Filipenses. Antes de comenzar en el verso 12, quiero leer unos versículos del capítulo 2, verso 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego habla acerca de un texto que nos pone como ejemplo a Cristo. Pero me gusta esa parte que nos introduce el capítulo 2 a los Filipenses, que va muy ligado con el verso 12, que es sobre el cual vamos a tomar. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. Y cuando habla de consolación, está hablando de momentos de tristeza, está hablando de momentos de dificultad que un creyente está pasando. Entonces dice, si están pasando por algún momento de dificultad, si están pasando por alguna situación que es difícil, dice, completad mi gozo, verso 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa.
¿Cómo dice que debemos de completar ese gozo? Teniendo el mismo amor, teniendo un mismo sentir, caminando juntos. Así que el gozo tiene que ver en cómo respondemos nosotros a la vida. Vamos a tener momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos en los cuales quizá lleguemos a pensar, Señor, llévame ya de una vez, ya no quiero estar aquí. Y yo estoy convencido que todos en algún momento hemos pensado eso. Señor, ya hasta aquí, ya no puedo más, ya no quiero seguir. Quizá alguna situación nos ha llevado a la desesperación. Es en su caso que muchos de ustedes se dedican a la agricultura, se dedican a plantar y quizá llegó más sol de lo debido, o llegó más agua de lo debido, o quizá pasó algo y entonces la cosecha se perdió y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo sigo adelante? Señor, ya, hasta aquí. Pero el Señor dice que en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, dice, completad mi gozo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Y este es el punto de partida. Somos un cuerpo de Cristo. Y en medio de las dificultades, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a animarnos unos a otros. No solamente a eso, sino también llamados a ser luz para el resto del mundo. Que es de lo que nos va a hablar el verso 2 en adelante. Nos llama a ser luz. Y la pregunta es, ¿cómo en medio de las dificultades, cómo en medio del dolor, cómo en medio de la desesperación, el Señor puede pedirnos que seamos luz? Señor, ¿no comprendes mi dolor? ¿No comprendes mi sufrimiento? Claro que lo comprende. Y lo comprende de tal manera que Pablo, del verso 5 al verso 11, es un texto que lo conocemos muy bien. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el sufrimiento que usted y yo estamos pasando es un sufrimiento que en cierto modo el Señor Jesucristo no solamente sufrió eso, sino que sufrió más por nosotros. Y Él tuvo gozo en medio de su sufrimiento. Él tuvo gozo en medio de la muerte. Decía el hermano esta mañana, y pareciera que me estaban quitando el mensaje. Decía, leyendo Juan, tetelestai, consumado es. No creo que lo dijera con tristeza, no creo. Yo creo que lo decía con gozo, lo decía sabiendo que él había cumplido el llamado al que Dios le había puesto aquí en la tierra. Consumado es, cumplido está, se acabó, se terminó, ya hice lo que tenía que hacer. Y con esto viene la expiación de nuestros pecados. Con esto venía el perdón de nuestros pecados. Así que creo que incluso siendo una situación difícil, Cristo estaba gozoso en la cruz, porque Él estaba cumpliendo. Esa misma actitud de gozo es el que debemos de tener en medio de nuestras dificultades. ¿Para qué? Porque Dios nos llama como iglesia a ser luz en el mundo. Si nos afligimos, si nos hundimos,
Si nos vamos abajo y decimos hasta aquí, Señor, ya no quiero más. Y ojo, puede haber sentimiento, pero puede haber a veces ese sentimiento de decir, Señor, ya no quiero saber. Pero eso no debe ser la actitud de la vida. La pregunta es, ¿cómo estamos presentando nosotros al Señor Jesucristo, que incluso en la cruz tuvo gozo y sus palabras fueron consumadores? Cumplir. No estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de una actitud. Y eso es lo que Pablo les está escribiendo a la iglesia en Filipos. En medio de las dificultades, en medio de las luchas, y él se había puesto como ejemplo de su sufrimiento en las prisiones, debemos de ser luz en el mundo. Si nosotros que tenemos a Cristo nos venimos abajo, entonces ¿qué podemos esperar de las personas que nos rodean y no tienen a Cristo en sus vidas? ¿Que se suiciden? ¿O qué es lo que podemos esperar de ellos si nosotros nos venimos abajo completamente teniendo a Cristo? Cuando somos luz, cuando iluminamos, cuando mostramos la obra de Cristo en medio de nuestras dificultades, lo que estamos predicando, y vamos a verlo ahora, estamos predicando con el ejemplo que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, hay esperanza para el ser humano. Y la esperanza está en Cristo. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 18. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Debemos de ser luces, debemos de ser luminares, debemos de mostrar a través de nuestro ejemplo la obra, la esperanza que Cristo nos ha dado a nosotros. En primer lugar, debemos mostrar la luz, debemos mostrar la obra de Cristo al mundo a través de la obra transformadora que Él está haciendo en nuestras vidas. Versos 12 y 13 comienza diciendo, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo está escribiendo a personas que ya han sido salvas. Así que cuando está hablando aquí de ocupaos de vuestra salvación, no les está diciendo ustedes son inconversos, se tienen que convertir. Cuando Pablo está hablando aquí acerca de la salvación, está hablando del proceso de santificación, de perfeccionamiento, de lo que Efesios capítulo 4 nos dice
transformarnos a la estatura de Cristo, parecernos cada día más a Cristo. De eso está hablando acerca a los filipenses. Está hablando de parecerse más a Cristo. Y dice, con temor y temblor. Y creo que son dos palabras que a veces nos olvidamos. Cuando cantamos de la salvación, muchas veces nos centramos en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y cuando hablamos de la santificación, a veces lo vemos como a un concepto muy general. Pero Pablo aquí nos está exhortando y nos está animando que para poder ser verdaderos luminares, para poder dar esperanza a través de nuestro ejemplo a las personas que nos rodean, nos debemos de ocupar, nos debemos de preocupar, nos debemos de estar activos en parecernos cada día más a Cristo. Y el matiz de con temor y temblor son ese matiz, no tanto porque vayamos a perder la salvación, sino porque el Señor nos va a reclamar en cierto modo cómo hemos vivido nuestra vida aquí en la tierra. Ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. El temor a veces, y hay muchas, lo habrán escuchado y lo habrán leído, el temor hablamos normalmente y decimos no, es una reverencia, es acercarnos de manera reverente al Señor. Pero aquí está utilizando dos palabras, temor y temblor. Temor, la palabra temor es la palabra que nosotros utilizamos para fobia. Si decimos que tenemos aracnofobia, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que tenemos respeto a las arañas o que tenemos miedo a las arañas? Miedo. Es decir, nos asustan. No queremos, si hay una arañita allá, mejor nos vamos a la otra punta porque no queremos ni ver. Cuando aquí está hablando de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, en cierto modo sí habla de reverencia al Señor, pero también habla comprendiendo que el Señor es un Dios santo y es un Dios justo, y que ocuparnos de nuestra salvación, es decir, santificarnos, ese proceso de parecernos más a Cristo, de santificarnos, ser santos, aborrecer el pecado, debemos de ocuparnos con el temor de que Dios es un Dios justo, y temblando porque la justicia de Dios odia el pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quieren ser luminares en el mundo? Ocúpense de vivir vidas santas. Ocúpense de parecerse más a Cristo. Ocúpense de odiar lo que Dios odia. Pero hermano, ¿y eso qué tiene que ver con ser luminares en el mundo? No podemos ser luminares en el mundo, no podemos transmitir la esperanza si en nuestra vida vivimos vidas alejadas, vidas pecaminosas. No estamos hablando de vidas perfectas, pero estamos hablando de vidas que cuando pecamos lo entendemos y nos acercamos a Dios pidiendo perdón. Cuando vamos viendo ese pecado en nuestra vida, pedimos al Señor que nos dé fuerzas para cambiar nuestros hábitos incorrectos, nuestras malas palabras, nuestras mentiras, nuestros pensamientos pervertidos, impuros, como quieran llamarlos. Es pedirle al Señor que, sabiendo lo que hay en nosotros, pedirle que nos aleje de ese pecado. Y entonces podemos ser luminares. Porque si no van a decir, mira, fulano, dice que es creyente, pero mira cómo vive, mira cómo habla, mira cómo hace negocios, mira cómo no apoya a la comunidad, por ejemplo.
Dice que ama mucho al prójimo, pero cuando hay que aportar a la comunidad porque algún vecino ha tenido un problema, es el primero que agarra, se da media vuelta y se va. Hermanos, si queremos ser luminares en el mundo, debemos de ocuparnos de nuestra salvación, de parecernos, de vivir vidas santas, allá donde el Señor nos ha puesto. Y vidas santas, vuelvo a insistir, no es venir solamente los domingos. Vidas santas es en lo que Dios nos ha puesto cada día, mostrar el carácter del Señor. Y lo tenemos que hacer con temor y temblor, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas un día. Y termina diciendo acerca de esto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo? Ocupémonos de nuestra santificación, porque cuando nos ocupamos de nuestra santificación, Él es el que pone en nosotros ese querer hacer. Él es el que pone en nosotros el querer hacer las cosas correctamente. El vivir bajo los principios del Señor. El vivir bajo la santidad del Señor. Así que si queremos ser luminares en el mundo, en medio de una sociedad donde se hunde, donde se sienta agobiado por los problemas, donde muchos de ellos tristemente quieren quitarse la vida porque ya no aguantan más, Dios nos llama a ser el ejemplo de la esperanza. ¿Quién es el que realmente nos permite vivir y dar ejemplo de una vida íntegra? El Señor, viviendo esa transformación, esa santificación en nuestras vidas. Por eso al Señor no le gusta que nos conformemos con lo que somos. Por eso el Señor nos reta cada día a parecernos más a Cristo. El objetivo del creyente no es ya fui salvo, ya se terminó. No, el objetivo del creyente es parecernos cada día más a Cristo hasta que cuando estemos en su presencia, porque Él nos ha llevado o porque Él ha venido, entonces seamos perfectos y plenos. Mientras tanto, la vida cristiana es una cuesta arriba, donde confiamos en el Señor, nos vamos transformando y vamos mostrando esa esperanza a través de nuestras vidas. Cuando yo tengo mis ojos en el Señor, las dificultades siguen siendo dificultades. Nadie está diciendo que eso va a cambiar. Los problemas siguen siendo problemas. Pero cuando yo miro al Señor, porque estoy santificándome, estoy apuntando hacia el Señor, estoy creciendo, entonces yo miro el problema desde la óptica del Señor. Había un refrán, y seguro que lo han visto y lo han escuchado: no le digas al problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema cuán grande es tu Dios. Cuando miramos a Dios, el problema sigue estando ahí. Hermanos, no nos engañemos. Las dificultades siguen estando ahí. Si la cosecha no salió, la cosecha no salió. Punto. De eso no va a cambiar. Pero ¿saben qué? Cuando la cosecha no salió, pero miro al Señor, yo sé que el Señor nos va a sostener aún en medio de esa dificultad. ¿Cómo va a proveer? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que va a hacer? No tengo ni idea. Pero tenemos esperanza. Y esa esperanza es la que mostramos. Si nos viene alguien y nos dice: ¡ay, perdiste todo! ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya no tienes ni para poder comprar más semillas, ni para poder plantar nuevamente porque ya pasó la temporada. ¿Y ahora qué va a hacer usted? Cuando tenemos la esperanza, le decimos: sí, el problema está ahí, pero el Señor va a ser el que va a resolver. Y con el tiempo, confiando en el Señor, vamos a poderle decir a esa persona: mira, la cosecha se perdió, pero el Señor proveyó de otra manera. Me acuerdo cuando estábamos hace 2 años con Robin de Isambra.
Estábamos allá en FEB hablando y él decía, él me decía, yo tenía un terreno que no daba ni para nada. Me decía, ahí no crecía, ahí solo crecía mala hierba. Y él me decía, cuando di el paso de prepararme para poder servir, no me preguntes cómo, pero el terreno produce y está sirviendo para poder suplir los gastos que hay allá en Pereira. ¿Cómo hizo Dios? ¿Por qué antes el terreno no producía y por qué ese año decidió el Señor que iba a producir? No, ni Él lo sabe. Pero en medio de los problemas, en medio de la decisión que Él tomó, Él confió en el Señor. Y lo que le pasó fue testimonio. Y eso es lo que, en primer lugar, nos llama el Señor para ser luminares en el mundo. Tener nuestra confianza, crecer en el Señor, santificarnos y confiar en Él. Pero en segundo lugar, no solamente dice es algo que queda en nosotros, un proceso, no solamente es mi proceso personal de santificación, que es lo que nos llama a cada uno de nosotros, sino que en segundo lugar nos llama a vivir la vida de forma íntegra. Versos 14, 15 y 16. Miren lo que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En segundo lugar, no solamente habla de mi santificación, habla de cómo yo estoy caminando hacia el Señor, sino está hablando del testimonio en el mundo. En el testimonio con las personas que nos rodean. Y nos llama a vivir vidas santas, pero hay dos cosas que son típicas del ser humano, típicas de cada uno. Y es algo que no creo que nadie, ni siquiera el menos peleón, lo haya dejado de hacer en algún momento. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Podemos ir a Efesios y tenemos un listado de pecados que le dice, y no seas tal cosa, los avaros, los que mal hablan, eso es capítulo 5, a partir del verso 3. Nos da un listado de pecados como más grandecita, y entonces dice, bueno, de los tales no es el reino. Es decir, el que practica el pecado, de los tales no es el reino. Pero aquí Pablo se está centrando en los filipenses, en dos pecados, que son, no más serios que otros, todos los pecados son igualmente serios, pero son dos pecados que se suele dar mucho entre los creyentes: las murmuraciones y las contiendas. Es decir, los chismes y las peleas por el poder, si lo queremos ver desde esta manera. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Haced todo como vivamos, hagámoslo sin hacer chisme, hagámoslo sin hablar mal del otro, hagámoslo sin tener que enfrentarnos. No, es que pareciera que él quiere ser mejor que yo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Uno de los pecados que nos lleva a nosotros como iglesia, y que muchas veces es un pecado que lo dejamos ahí en el olvido, ¿no? Ponemos en disciplina por pecados sexuales, ahí rápido caemos.
Ponemos en disciplina por pecados así que nosotros consideramos grave. Pero, hermanos, ¿y a los chismosos qué? No les hacemos nada. Y encima todavía lo espiritualizamos. No, hermano, no es chisme. Simplemente es para que usted ore. Somos tan hipócritas que esos pecados de la lengua, esos pecados donde nosotros estamos hablando mal, no solamente del hermano, sino también del vecino, del amigo y del familiar, de cualquiera que nos rodea. Esos pecados ni siquiera muchas veces los consideramos pecados. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa. Es decir, Pablo les está hablando, les está diciendo que para poder iluminar, para poder, digamos, una forma de reflejar el carácter del Señor en medio de una sociedad donde va en contra de cualquier principio divino, que busca el propio egoísmo, tiene que ver, está relacionado en cómo yo trato a la persona que tengo a mi lado. ¿Qué es lo que yo digo de esas personas que me rodean? Y por eso insisto, no es solamente del hermano de la iglesia, de la capilla. Es de todos aquellos que nos rodean allá donde vivimos. ¿Qué es lo que decimos? Decimos, de nuestra boca salen cosas buenas, y por buenas no quiere decir tener que decir mentiras, pero sí tiene que ver con hablar con respeto, sí tiene que ver con decir las cosas de manera justa, hablarlo bien. Miren que no se ha centrado en nada más. No cometan pecado de adulterio o fornicación. No sean ladrones. No está hablando de ese tipo de cosas que la misma sociedad considera que es pecado, considera que está mal. Y quizás llamarlo pecado no, pero penalmente la ley, la Constitución, dice que robar es un delito que merece prisión o que merece un castigo. Matar, penalmente dice que eso también merece un castigo. Incluso cuando matas en propia defensa, sufres las consecuencias. El hecho de, digamos, el hecho de que no sea una falta agravada o es una falta justificada, quizá no te vayan a meter en la cárcel de máxima seguridad, pero te aseguro de que vas a pagar un precio por lo que has hecho, aunque esté justificado. Entonces, aquí, si se dan cuenta, no está hablando de faltas que penalmente, que a nivel de la sociedad ya lo consideramos malo. Está hablando de cosas que dentro de la sociedad no se considera ni siquiera mal. Hacer chismes, hablar mal de los demás, muchas veces hasta lo disfrutamos. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? En esos detalles que realmente deberían marcar la diferencia entre el vecino que no es creyente y tú que sí eres creyente. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Háganlo todo como por amor al Señor. Hablen como teniendo al Señor presente en todo momento. ¿Para qué? Para poder ser luminares en el mundo. Porque si somos chismosos, los demás ya saben. No, ese es un chismoso. Y dice que es creyente, pero mira lo que contó, mira lo que dijo, ¿no? Y entonces se riega. ¿Cuál es el ejemplo que está diciéndoles o pidiéndoles aquí? Es que lo que nosotros digamos y cómo nosotros tratemos a las personas que nos rodean sea de manera correcta. Dice, como hijos de Dios sin mancha.
Y no solamente eso, termina el verso 16. Terminando la idea, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriar. Así que la persona que trata bien a su vecino, a la persona que tiene al lado, que habla justamente, correctamente, que no hace chismes, que muestra el amor, lo voy a poner con estas palabras, que muestra el amor hacia el hermano, es alguien que está siendo guiado por la palabra de vida, está siendo guiado por lo que el Señor pide. Así que no solamente para ser luminares en medio de la sociedad donde hay dificultades y problemas, hablamos de la santificación, de confiar en el Señor en medio de nuestras dificultades, porque tenemos nuestras vistas puestas en el Señor, sino también en segundo lugar, queremos ser un ejemplo en una sociedad donde, digamos, sufre los mismos problemas, pero respondemos distintos. Tratemos honestamente al hermano. Eso le ocurrió al hermano porque mira en qué pecado estaba. O eso le ocurrió porque mira lo que dijo, mira lo que estaba haciendo. No andaba ese vecino con la muchacha de allá abajo y ahí a la esposa la tenía. Lo que le pasó es juicio de Dios. El Señor no nos ha llamado a decir si es juicio o no es juicio de Dios. Eso es un problema de Dios. Nuestro llamado es ¿a qué? A amar al hermano, a no hablar mal de las personas que nos rodean y de no hacer las cosas simplemente para buscar ser mejor que los demás. Y termina diciendo, hablando acerca de Pablo, ¿no? Pablo está en la cárcel y dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Terminando acerca de vivir en medio de las dificultades y cómo respondemos en medio de las dificultades, Pablo se pone como ejemplo. Estoy en la cárcel, a pesar de todo, gozaos y regocijaos. Ya no solamente es que Pablo habla desde la teoría, desde no, yo estoy en mi casita en medio del monte con mi finca ahí produciendo, con mis trabajadores trabajando, todo me va bien, están sufriendo, no. Está diciendo, yo por causa del Evangelio estoy sufriendo. Gozaos. Gozaos y regocijaos. Y dice, gocémonos y regocijémonos juntos, como dice el verso 18. Regocijaos y gozaos, vosotros conmigo. Vuelvo a insistir, esto no quiere decir que en medio de la dificultad esto merezca una carcajada. Que en medio de una situación difícil en el trabajo, por la muerte de algún familiar, o simplemente porque alguien está hablando mal de nosotros, entonces debamos reírnos y... No. En medio de las dificultades debemos gozarnos, debemos ser luminares. Porque el Señor es quien va a responder. Si miramos al Señor, las dificultades no van a terminar. Pero vamos a tener la confianza de que el Señor nos va a ayudar en medio de esas dificultades. Hermanos, el gozo en medio de las dificultades solamente lo podemos vivir cuando miramos al Señor y siendo luz, siendo ejemplo para las demás personas que nos rodean. ¿Que vamos a sufrir? Sí. ¿Que no va a ser fácil? Sí. Pero eso no debe de quitarnos, no debe de eliminar el gozo de saber que el Señor, el Dios soberano, tiene control sobre lo que nos está pasando. Cuando miramos al Señor, vamos a caminar
en la dirección correcta, confiando que el Señor va a hacer lo mejor para nosotros. Así que, hermanos, ánimo y adelante. No nos quedemos solamente en pobrecito de mí, ay, pobrecito de mí. Miremos al Señor y confiemos que el Señor nos va a dar lo mejor y nos va a ayudar cuando tenemos la mirada puesta en Él. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque en medio de las dificultades podemos mirarte a ti. Y Señor, en medio de las dificultades podemos ser ejemplo para la sociedad, para esa sociedad que te rechaza, en cómo tú provees de salida en medio de las dificultades. Señor, ayuda a que nuestro testimonio en todo momento sea un testimonio santo que te busca a ti. Señor, que en medio de las dificultades los demás puedan ver cómo confiamos en ti, porque sabemos que tú vas a sostenernos en medio de las dificultades y tenemos el ejemplo de Job. Pero Señor, también en medio de las dificultades, ayúdanos a hablar, a tratar bien a esas personas que nos rodean. Señor, muchas veces cuando hay problemas, y hay problemas entre nosotros, las personas, muchas veces nuestra reacción es atacar, es decir cosas que quizá no sean del todo ciertas. Señor, ayúdanos a ser ejemplo, hablando lo que es justo. Y Señor, recordando que tú eres el Dios soberano, que nos guardas en medio de las dificultades. Señor, ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.